el argumento moral a favor de la existencia de Dios es uno de los más poderosos, creo yo, porque no se queda solamente en cosas teóricas o abstractas, sino que impacta directamente como cada uno de nosotros vive. Pero quizás no todas las personas estén conscientes de las constantes físicas del universo o los valores que tienen esas constantes, o quizás no todos estén pensando en la causalidad, ¿verdad? En el principio de causalidad y todas esas cosas. Pero sí, todos nosotros nos enfrentamos con decisiones de qué hacer, si eso está bien, si eso está mal, si eso hay que cambiarlo, de cómo actuar, de cosas que queremos hacer, pero no sabemos que no son correctas. Así que creo que el argumento moral tiene un poder diferente porque impacta directamente en el medio de nuestra experiencia cotidiana. Y muchas veces se toma el mal en el mundo como un argumento en contra de Dios. Pero la verdad es que si Dios no existiera, no podríamos ni siquiera afirmar que algo está bien o que algo está mal sin un fundamento adecuado. ¿Cómo podríamos decir que algo está malo, verdad? ¿Cómo podríamos decir que algo no es como debería ser si no hay un estándar para saber cómo debería ser? Como diría C.S. Lewis, ¿verdad? Parafraseado. ¿Cómo voy a saber si una línea está torcida si yo no sé primero lo que es una línea recta? Y tenemos que ese estándar de esa línea recta es Dios. Y de ese estándar precisamente nos habla el argumento moral. Este argumento se centra en dos ideas. La primera idea es de que únicamente si Dios existe, solamente en este caso podríamos tener una moralidad objetiva. Esto quiere decir de que solamente si Dios existe, realmente podríamos decir que hay cosas buenas o malas, o que hay cosas que se deberían hacer o cosas que se deberían evitar. Y la segunda idea es de que efectivamente hay una moralidad objetiva. Es decir, es cierto que hay cosas buenas o malas y es cierto que hay cosas que debemos hacer o evitar. Y por lo tanto, el argumento concluye que Dios existe. Porque si esta moralidad objetiva existe y Dios es necesario para esta moralidad objetiva, si resulta que la moralidad objetiva existe, entonces podemos concluir que Dios existe. Ahora, algo muy importante para entender este argumento es ver qué es esto que estoy hablando de objetiva, ¿verdad? Estoy hablando de una moralidad objetiva. Y eso quiere decir que no depende de lo que piensan las personas. La palabra objetiva viene de que es una característica propia del objeto del que estamos hablando, en contraste o en lugar del sujeto que está hablando del objeto, ¿verdad? Si tiene que ver con el sujeto, sería una característica subjetiva, pero si tiene que ver con el objeto en sí, es algo objetivo. Es decir, el argumento nos dice que si hay una moralidad que no depende de lo que piensen las personas, entonces podemos concluir que Dios existe. Así que muchas personas intentan evitar esa conclusión del argumento usando el hecho innegable de que diferentes culturas tienen diferentes códigos morales como herramienta para negar justamente la idea de que existe esa moralidad independiente de la cultura, independiente de lo que las personas piensen. Así que evaluemos esta objeción. Primero, es innegable que hay distintos códigos morales en diferentes culturas. Por ejemplo, mientras en algunos lugares se saluda con beso en la mejilla, en otros se saluda apropiadas una reverencia o simplemente un apretón de manos. Lo mismo ocurre con el contacto visual, ¿verdad? Hay culturas donde mirarse a los ojos se considera una señal de honestidad y respeto, mientras que en otras puede interpretarse como agresivo o desafiante. La distancia personal varía muchísimo, ¿verdad? Hay países donde hablar de cerca es una muestra de calidez y confianza, y pensemos en nosotros los latinos, ¿verdad? Que somos bulliciosos y que somos muy de contacto físico, ¿verdad? Y estar ahí todos juntos, pero en otras culturas, en otros países, ese mismo gesto puede sentirse invasivo y verse mal, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos más. Pero para entonces realmente entender esto, hay que ponernos a analizar qué es lo que prueban estos distintos códigos que vemos en diferentes culturas, y particularmente hay que distinguir entre una práctica moral y un principio moral. Y es que diferentes culturas pueden tener diferentes prácticas dentro de un mismo principio moral. Es decir, pueden haber diferentes formas de aplicar o de expresar
un mismo principio moral. Pero eso no significa que el principio moral sea objetivo o que no exista. Y veamos este ejemplo. En algunas culturas, como decía antes, se saluda de beso, otras con una reverencia y otras con un apretón de manos. Pero el principio moral en todas es el mismo. La idea de mostrar respeto y mostrar cortesía. Esto no cambia. Lo que cambia es la forma de mostrar este respeto, mostrar esta cortesía, pero no tenemos el caso de que hay unas culturas que piensen que el respeto es algo malo, o que la cortesía es algo malo, mientras que en otras piensan que sí es algo bueno, ¿verdad? Del mismo modo, aunque las culturas difieren en cómo tratan la justicia o el castigo, por ejemplo, todas reconocen que la justicia es buena y que la injusticia es mala. Diferentes prácticas morales no significan que los principios morales no sean objetivos. Y para ver eso solo basta imaginar una sociedad en que la justicia, la honestidad, el coraje, la sabiduría, la esperanza, el autocontrol, todas esas cosas se consideraran como moralmente malas. Y por el contrario, el egoísmo sin límites, la cobardía, la mentira, la traición, la adicción y la desesperación se consideraran como moralmente buenos. Vemos claramente que no hay una sociedad así en la Tierra. Así que vemos que en el argumento moral estamos hablando de los principios y no de las diferentes prácticas que cada principio pueda tener en cada cultura. Al mismo tiempo que vemos temas como la moralidad objetiva, la resurrección y los dilemas del ateísmo, es fundamental aprender a estudiar la Biblia correctamente. Por eso preparé un minicurso gratuito con herramientas prácticas para leer y entender la palabra de Dios de una forma que te permita responder con claridad a las preguntas más difíciles que encontramos hoy en día. Solamente ingresa a diegofalles.com/curso y podrás acceder a este minicurso gratuito que fortalecerá tu fe con una base sólida. Para una cultura, la forma de expresar cortesía o incluso a quién es necesario expresar cortesía puede ser diferente que para otra, pero eso no quiere decir que la cortesía en una cultura se piense que es buena mientras que en otra cultura se piense que es algo malo. Nuevamente, vemos que la moralidad es objetiva. Y además vemos que la idea de que la moralidad objetiva no existe y que depende de la cultura es contradictoria en muchos niveles. Veamos esos ejemplos rápidos. Primero, si la moralidad fuera puramente cultural, nosotros no podríamos decir que alguna práctica de alguna otra cultura es incorrecta, porque eso estaría de acuerdo con esa propia cultura y nosotros no teníamos ningún fundamento para juzgarlos. Pero aún así nosotros juzgamos constantemente lo que hacen otras naciones y otras culturas. Solamente pensemos en los conflictos que están pasando, por ejemplo, entre Hamas, Israel, entre Rusia y Ucrania. Estas no son nuestras culturas, pero aún así nosotros podemos decir y creemos que hay cosas buenas y malas que pasan en esos conflictos. Pero si la moralidad fuera puramente cultural, no podríamos hacer esto. Por otro lado, segundo, no podríamos decir que incluso debemos cambiar algo en nuestra propia cultura. Porque si la moralidad es determinada por la cultura, y ya la cultura es, entonces ya como la cultura es algo bueno, entonces no hay nada que cambiar. Pero entonces, si es así, ¿por qué nosotros mismos decimos, no, es que hay cosas de nuestra cultura que no están bien? Hay cosas que se hacen en nuestro contexto que no están bien. Bueno, esto contradice la propia idea de que la moralidad depende de la cultura. Y como tercer punto, vemos que las personas mismas, incluso aquellas que niegan la existencia de la moralidad objetiva, en realidad se comportan y reaccionan de acuerdo con la moralidad objetiva que niegan que existe. Es decir, nosotros conocemos o podemos ver claramente que hay una moralidad objetiva, no por lo que hacemos, no por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. Para mí puede ser muy fácil tratar injustamente a alguien, pero cuando yo siento que me están tratando injustamente, me es mucho más fácil decir, hey, eso está mal y hay algo que debería cambiar ahí porque eso no se debe hacer, ¿verdad? La práctica nos delata en lo que la mente y la boca muchas veces quiere negar. Así que vemos que la fuerza de este argumento incluso, ¿verdad? Si incluso alguien dijera, no, es que, mira, ese principio moral por allá, resulta que sí es objetivo y demás. Ok, eso no importa.
ese argumento es tal que solamente ocupamos una cosa que sea buena o una cosa que sea mala o una cosa que deberíamos hacer o una cosa que deberíamos evitar para concluir que Dios existe. Porque con solamente que haya una cosa que sea nuevamente buena o mala, que haya que evitar o que debamos hacer, ya requiere un estándar trascendente más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro pensamiento, para que fundamente por qué esa cosa es buena o mala. Es decir, que con solo cosas tan obvias, ¿verdad? Como por ejemplo, si decimos que torturar niños por diversión está mal, cosas como, hey, maltratar a mujeres, cosas como estas, si estas cosas realmente están mal, eso quiere decir que Dios existe. Porque ninguna de estas cosas estaría mal si realmente Dios no existiera. Y con eso vemos también cómo, nuevamente, la mente dice cosas, la boca dice cosas, pero la práctica nos delata. Porque nosotros sabemos que esas cosas están mal. Si alguien niega esas cosas, no ocupa una clase de filosofía, no ocupa un discurso. Muchas veces quizás ocupa terapia, ocupa quizás un psicólogo. Entonces, la posición más razonable y natural es afirmar que la moralidad objetiva existe. Y como solo Dios puede ser el fundamento correcto para la moralidad objetiva, podemos concluir entonces que Dios existe. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.